Tiempo de Navidad, tiempo que nos reúne para celebrar la noticia más gloriosa, más grande que el mundo haya conocido, como fue el nacimiento de Jesucristo. En efecto, nadie sabe si fue en diciembre, si fue en enero, si fue en febrero, cualquier mes que haya nacido Jesús, nació el Señor. Celebramos esta época porque de alguna u otra manera hemos conocido a través de los tiempos que es el tiempo de Navidad. Y la verdad que se presta, como quiera que sea, este es un tiempo precioso. Alabado sea el Señor por eso. Gloria a Dios porque podemos celebrar con gozo este tiempo maravilloso. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Gusto otra vez en verles y que celebremos hoy este inicio de este tiempo que van a ser, por supuesto, varios domingos, incluyendo el 18, que será el domingo, cuando formalmente celebraremos nosotros nuestro tiempo de Navidad específicamente. Pero mientras tanto vamos a abrir nuestras Biblias, le damos la bienvenida a los hermanos que siempre se nos unen en esta transmisión. Y vamos al Nuevo Testamento, vamos a la carta de Pablo a los Corintios, vamos a leer un pasaje que está allí, que nos ayuda a entender esto, del cual el tema para hoy se titula Nuestra riqueza en Cristo. Es el título de nuestro mensaje, así es que vamos a abrir en 2 Corintios capítulo 8. Y este tema, por supuesto, tiene que ver con lo que estamos cantando, con lo que estamos celebrando durante estos días. En fin, vamos a empatar todas estas cosas, vamos a conectar todo esto, porque hablaremos de un tema precioso que nos va a edificar tremendamente nuestras vidas. Repito, 2 Corintios capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 9. Allí sentados, por favor, quédense sentaditos, van a seguirme, y cuando lleguemos al versículo 9, entonces allí ustedes van a leer conmigo. Repito, 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 hasta el 9, yo leo de la siguiente manera y ustedes me siguen. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundéis también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba y por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ahora todos vamos a leer a un solo coro el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Porque ya de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Repitamos otra vez este texto y después usted se lo va a repetir al hermano que tiene a su lado, porque este texto se va a quedar absolutamente grabado en nuestros corazones hoy por varias razones. Repitámoslo otra vez. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Compártaselo a su hermano allí, a ver cómo suena. Léaselo allí, a su hermano. Si no tiene Biblia, busque, pero compártaselo, por favor. Muy bien, qué lindo sonó. Algunos a distiempo, pero sonó muy bonito.
Todavía están ahí la pobreza algunos hermanos. Qué bueno, hermano. Hermanos, este texto es extraordinario, maravilloso. Si usted sabía que Juan 3:16 es importante, este texto es tiene la misma importancia como otros textos de la Biblia. Y hoy queremos hablar precisamente de este tema, nuestra riqueza en Cristo, o nuestras riquezas en Cristo. A mí me llama la atención, no sé si a usted también, que la Biblia nos presenta a un Dios como si fuera completamente ilógico. Escuche esto, como si fuera ilógico. Para las mentes lógicas, nos presenta la Biblia a un Dios ilógico. Nos revela hechos que parecieran totalmente paradójicos, acontecimientos absurdos donde la ciencia lo descalificaría porque no entran en la ley de las matemáticas o de las probabilidades. Vamos a tomar algunos ejemplos para que ustedes vean lo ilógico que pareciera la Biblia presentarnos algunos asuntos. Por ejemplo, dos ancianos, el hombre tenía 100 años y la mujer tenía 90 años y tuvieron un hijo. ¿Ha pensado en eso, un hombre de 100 años y una mujer de 90 años teniendo un hijo? Eso es ilógico. Un hombre golpea las aguas de un río y ellas se convierten en sangre. Eso es ilógico. Un hombre toma una vara y le ordena al mar abrirse en dos y una multitud de casi 2 millones de personas caminan por él en seco. Eso es ilógico. Un clamor por agua hace salir de una roca golpeada una fuente para satisfacer la sed. Eso es ilógico. Un hombre con la quijada de un burro mata a 1000 personas. Eso es ilógico. Un jovencito con una sola piedra mata a un temible y gran gigante. Eso es ilógico. Unos cuervos, de esos pájaros negros, feos para algunos, alimentan con pan y carne a un hambriento profeta. Eso es ilógico. Un profeta desobediente es tragado por un pez y después de 3 días es vomitado en la playa. Eso es ilógico. Un rey enfrentó a un poderoso ejército con un coro de alabanza y fue destruido completamente, recogiendo un incontable botín. Eso es ilógico. Ahora escuche esto. Una virgen concibe en su vientre a un bebé sin tener relaciones con un hombre. Eso es ilógico. Pero lo que también es ilógico es que el creador de todo lo visible y lo invisible, por quien son y para quien pertenecen todas las cosas, se hizo el hombre más pobre, pero más pobre que usted conozca en la tierra, con el propósito de que en esa pobreza usted y yo fuéramos enriquecidos. Bendita sea esa palabra ilógica de la Biblia. Bendito sea eso. Porque lo que la Biblia nos está revelando es que ese Dios ilógico ahora es el Dios que nos ha amado tanto que precisamente entregó a su Hijo para que, por supuesto, muriera por nosotros. Ahora, hermanos, les tengo una buena noticia respecto a esto. Es que no siempre lo ilógico es teológico. Para los efectos nuestros, vamos entonces a considerar que esta riqueza que ahora tenemos nosotros, por ese contraste, eso ilógico, entonces tiene sentido para nosotros ver la llegada de Cristo, que celebramos en este tiempo como la Navidad, precisamente por la riqueza de Dios. Yo le quiero animar esta tarde para que definamos en qué consiste precisamente la riqueza de nosotros los cristianos, contrastada con la pobreza de Cristo. ¿Y por qué esta tarde al salir de este lugar, usted debe tener un encuentro con Jesucristo, ese Cristo que se dio de esa manera, que
conocimos y quizá ha conocido su pobreza en tal extremo, de manera que nosotros todos podamos decir gracias, gracias Dios, porque tú siendo rico te hiciste pobre, para que nosotros en esa pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu auxilio para predicar tu palabra. Es imposible abrir mis labios si no cuento con el auxilio del Espíritu Santo. Es imposible hablar de esta palabra tan preciosa si tú no la guíes y la diriges. Es imposible, Señor, llegar a cada corazón esta tarde si el Espíritu Santo no hace esa obra. Por lo tanto, pedimos con humildad en nuestros corazones que tú nos hables y que esta tarde esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas. Gracias anticipadas por la palabra preciosa que hemos leído y la palabra que será predicada. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿en qué consiste nuestra riqueza en Cristo? Esa es la respuesta que vamos a dar. ¿En qué consiste nuestra riqueza en Cristo? Bueno, el texto, porque no voy a ir a otra parte, tendré algunas otras referencias bíblicas, pero voy a concentrarme en el texto. Nos presenta primero que esa riqueza, la riqueza, hablando de definición, consiste en precisamente la riqueza de su gracia. ¿Cómo comienza el texto? Diciéndonos, porque ya conocéis, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Porque ya conocéis la gracia. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí lo dejamos por ahora. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted tiene que saber, pero ¿en qué consiste entonces la gracia de Jesucristo? Es lo que voy ahora a definir. ¿En qué consiste la gracia de Jesucristo? Bueno, voy a dar tres respuestas. Primero, la gracia es la revelación del más grande amor que se conozca de parte del cielo. Del gran amor de Dios. Nuestro texto dice, porque por gracia sois salvos por medio de, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto lo voy a usar más adelante. Los hermanos de Corintios eran conocedores de esta gracia. Por eso vino la afirmación de Pablo. ¿Cuál es la afirmación de Pablo? Ustedes conocen la gracia de Cristo. Y hermanos, qué lindo es que nosotros podamos escuchar también en esta iglesia que se llama Ambiente de Gracia, que Dios nos diga, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El hombre creado en el Edén sin pecado y con el sello de la santidad de Dios se rebeló contra él y llegó a vivir bajo una total conciencia pecadora. De tal manera entonces que la ira de Dios le sacó del paraíso donde estaba. Y fue tan grande la ira de Dios que puso querubines que protegían entonces el huerto para que el hombre no tuviera acceso al árbol de la vida, porque quería entonces echar mano también. Echó mano del árbol, de aquel árbol que estaba prohibido, pero también quería echar mano del árbol de la vida. Y dice la Biblia que Dios puso querubines para que lo protegieran. La ira de Dios se manifestó de esa manera. Pero Dios, escuche esto, no destruyó al hombre, corona de su creación, sino que decidió salvarlo del poder y la maldición del pecado a través de la muerte de Cristo. Dicho de otra manera, cuando estamos explicando el asunto de la gracia, es este aspecto de saber que Dios simplemente pudo destruirnos y acabar con nosotros, pero no lo hizo por amor a nosotros, precisamente. En esto consiste la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, como la más grande demostración de Dios por el hombre, consiste en el acto voluntario de Cristo, ofreciéndose desde la misma eternidad, sacrificándose como el Cordero de Dios desde la misma eternidad, precisamente para venir y salvar al hombre que se había revelado como el mismo Satanás se reveló en el cielo, se reveló en el Edén, y entonces Dios tuvo en su amor eterno, eso es gracia, decidió salvarlo.
Lo grande de nuestra salvación entonces es que el Señor pudo rechazar aquella vergonzosa cruz. Cristo tuvo la oportunidad de no aceptar la cruz. En el huerto de Getsemaní oró 3 veces diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oró 3 veces. Y por cierto, es la oración que el Padre de Jesucristo no respondió a su Hijo. 3 veces oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el primer Adán desobedeció y por eso nosotros somos pecadores. Pero el segundo Adán, que es Jesucristo, obedeció y por eso ahora somos salvados por medio de su preciosa sangre. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Pero además de eso, estamos hablando entonces de esa gracia, de una gracia que es un don inmerecido. Cuando uno lee Efesios capítulo 2, ese versículo tan conocido, Efesios 2, 8, 9, ¿qué nos dice ese texto? Porque por gracia, dice, porque por gracia, ¿qué? Soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, hermano, sígame por favor aquí porque hay algo interesantísimo acá. La gracia comienza desde el mismo principio de la Biblia y va a llevarnos, por supuesto, hasta Cristo. La expresión más sublime e inexplicable que podamos conocer acerca de la gracia. El significado original de la palabra gracia es favor, bendición o bondad. Esto habla de un Dios escogiéndonos para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Es algo interesante cuando uno piensa en la maldición que Dios usó al principio cuando el hombre pecó. Maldijo a la serpiente, maldijo a la tierra por la consecuencia, por supuesto, de lo que el hombre hizo. Pero él, en un sentido, no maldijo al hombre, sino que lo dejó que viviera en esa condición. Y en lugar de eso, entonces, la gracia que ahora conocemos es precisamente que Dios, en lugar de maldecir a ese hombre que había pecado, lo ha bendecido hasta el día de hoy. La gracia entonces excluye, hablando en estos términos, excluye absolutamente todo vestigio de bondad en nosotros que se preste para justificarnos delante de Dios. La pregunta que le hago a usted y que me hago a mí mismo es esta: ¿qué hay de bueno en nosotros para ser considerados por Dios para salvarnos? Otra vez repito la pregunta. ¿Qué hay de bueno en nosotros? ¿Qué vio Dios en nosotros de bueno para considerar que podía salvarnos? La respuesta es nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa es la razón. Somos pecadores. En ese sentido, entonces, estamos hablando que este texto excluye totalmente alguna posibilidad de salvarnos por obras. Ahora, yo quiero que me escuche muy bien usted que de alguna otra manera quizás tiene conceptos distintos acerca de lo que estoy hablando. La salvación no es por obras. La salvación es por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y le tengo una noticia aún mayor en ese contexto también. Porque el texto dice: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Cuando uno lee un texto como esto, se pregunta: ¿pero de qué está hablando Pablo? No solamente está excluyendo todo acto de bondad en nosotros, de obras en nosotros para salvarnos, sino que dice que además de la fe que usted ha puesto en Jesucristo, el mismo Espíritu Santo la despertó en usted para que creyera en el Señor. Eso se llama gracia. No hay nada en nosotros para que nos gloriemos en cuanto a la salvación. ¿Sabe por qué? Porque si eso fuera así, en vano murió Jesucristo. Usted y yo fuimos salvos y somos salvos por la gracia del Señor. No hay nada bueno en nosotros, a menos que Jesucristo viva en nuestros corazones.
El otro aspecto que quiero considerar, hablando en este mismo sentido, es la gracia como poder libertador de Dios. Mira lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué texto tan precioso este? Tenemos la riqueza, estamos hablando de nuestras riquezas en Cristo. Entonces, la riqueza que tenemos es por el perdón de nuestros pecados. Y hermano, quiero serles muy honesto con ustedes y que lo veamos de esa manera. No hay mejor riqueza en nuestras vidas que saber que nuestros pecados han sido perdonados. Yo no puedo pensar en una riqueza mayor que esa. Olvídense de casas lujosas, carros lujosos, cosas lujosas, material, cualquier cantidad de cosas de estas. Olvídense de eso. Lo más importante es saber que mis pecados han sido perdonados y eso me hace rico y le hace rico a usted en ese contexto. Vamos a tocar más adelante otros elementos de esto. La Biblia nos dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Hablando ahora en este contexto también. La riqueza de su gracia, por esa riqueza, hemos sido redimidos de la esclavitud, de ese poder originario que fue el pecado. Pero ese poder tuvo que ver con la obra precisamente de Satanás. Entonces estamos hablando que el poder de Satanás ha logrado dominar al mundo con sus demás poderes. Y por eso Pablo habla en este mismo contexto de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados que andan o que están en las regiones celestes. De esta manera entonces nosotros entendemos la importancia que tiene que ver con esto para nuestro provecho. Y es que dice la Biblia que nos dio vida. Cristo, hablando de Jesucristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por eso añade, por gracia sois salvos. Pero además dice que esto sucedió cuando nosotros andábamos en este mundo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire se llama Satanás. Entonces, mis amados, estamos hablando de una gracia libertadora, una gracia que tiene el poder de darnos esa libertad, por supuesto, a través de estos poderes. El poder de Satanás, el poder del pecado y el poder del mundo. Nosotros hemos sido liberados de estos tres poderes cuando conocimos a Jesucristo y cuando conocimos su gracia. ¿No es maravilloso esto? Esta es la gracia que tenemos ahora. La riqueza de la gracia de Cristo se manifiesta en la manera más contundente al haber derrotado precisamente al acérrimo enemigo llamado Satanás. Y ahora esa gracia nos ha dado la libertad de pertenecer para siempre a este amo que se llama Jesucristo. Fuimos sacados del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahora le pertenecemos al reino de la gracia, donde nos movemos, donde existimos. En segundo lugar, estamos hablando en qué consiste esa riqueza. Voy a decir entonces en segundo lugar que consiste en la riqueza de su poder. He hablado en primer lugar que consiste en la riqueza de la riqueza de su gracia. Pero ahora me llama la atención en este contexto y es hablar de la riqueza de su poder. La riqueza de su poder. Vamos a hablar de esto. ¿Qué dice el texto? Siendo rico, esa frase allí, siendo rico, vamos a quedarnos allí para que definamos, porque el texto dice siendo rico, era rico, es rico y será siendo rico. Entonces estamos hablando de una riqueza que tiene que ver con su poder. Vamos a verlo de esta forma. En Efesios 3:8 nos encontramos con un texto también que es interesante. Dice ese texto: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, otra vez la palabra allí, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Ahora subraye esto, de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos hablando de riqueza, pero según su poder nos dice el texto que son inescrutables. Ahora, usted tiene que entender en la Biblia qué quiere decir esa palabra. Si usted tiene una versión moderna, se va a dar cuenta que esa palabra puede significar, por ejemplo,
algo que no puede ser averiguado o comprendido. Eso es algo inescrutable. Que no se puede comprobar, no se puede penetrar, no se puede llegar hasta allá. Es inescrutable. Y hermano, tiene que ser así. Las riquezas de Cristo, hablando de su poder, son inescrutables. Las riquezas divinas son inescrutables. ¿Quién puede conocerlas sino aquel que nos descendió del cielo para que nosotros las conociéramos? Precisamente, y ese ser se llama Jesucristo. Entonces estamos hablando que hay una riqueza que es inescrutable. Esa riqueza inescrutable la vemos primero en el amor que tiene Dios por los pecadores. Aquí sí anuncio o digo el texto de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso se llama amor, eso se llama gracia en lo más grande que podamos nosotros percibir. Estamos hablando de una gracia inescrutable. Hermano, ¿quién puede entender la riqueza del amor de Dios en ese contexto que tiene que ver con esa manifestación del cual hablamos? ¿Quién puede entender el texto de Juan 3:16, esa frase que dice, de tal manera amó Dios al mundo? ¿Quién puede entenderlo? Eso es inescrutable. Demasiado grande para entenderlo, solamente nosotros lo aceptamos y le damos gracias a Dios porque Él nos amó de tal manera. Pero eso es inescrutable. Entonces, cuando usted y yo nos sentamos a los pies de Cristo y hablamos y le oímos hablar de la riqueza de su sabiduría, entonces descubrimos que su sabiduría en ese sentido es tan rica, es tan grande, es tan única para nosotros que ni siquiera puede ser comparada, por supuesto, con la sabiduría humana, la sabiduría del mundo. Hablamos entonces de un poder que se manifiesta de esa manera, que podemos verlo de esa forma. Pero aún la sabiduría de Dios es inescrutable para nosotros en el contexto de todo lo que Él es y cómo se nos ha revelado en ese aspecto para nosotros. Vea cuán rico es nuestro amado Cristo, que nos ha dado entonces, hablando de esa parte, nos ha dado dos cielos. El cielo que vemos, el cielo que aquí pues donde nos movemos, esta mañana cuando usted se levantó, usted vio al cielo y dijo, el cielo está bonito, hay un sol que ha salido, aunque está un poco frío, pero usted está viendo, vio el sol, vio el cielo y vio las cosas, porque es el contexto donde nos movemos. Dios nos puso en este cielo, nos creó en este cielo, pero también nos tiene reservado otro cielo, y de eso vamos a hablar ahora. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Para que entendamos que en esa inescrutable riqueza nos puso en esta tierra con todo y que la tierra ha sido afectada por el pecado para que nosotros disfrutemos de esa tierra. Hermanos, cada día le damos gracias al Señor porque nos tiene en esta tierra. Yo no sé si existe vida en otros planetas, pero lo que sí sé es que usted y yo estamos en este planeta. Aquí donde el Señor nos ha puesto. Y le damos gracias a Dios porque al estar en este planeta nos ha dado también, nos ha rodeado de bendiciones. Nos ha rodeado de tantas cosas de las cuales disfrutamos. A pesar de lo que el hombre ha hecho con su condición de pecador. Mi apreciado hermano, todavía entonces no hemos descubierto el poder de esa riqueza para que seamos aún mejores hijos suyos. Dios nos ha dado ese poder de su riqueza para que entendamos cuán grande es Él. Hagamos de Cristo nuestra más grande riqueza. No hay riqueza más grande que la que Él nos ha dado. Por eso el texto dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el texto que estamos analizando y nos ayuda entonces a entender dentro de este contexto esa riqueza que es inescrutable. Pero también hablamos de una riqueza que es revelada. ¿Dónde encontramos esto? Mira lo que dice Colosenses 1, capítulos 16 y 17. Hace poco su pastor terminó la serie de estudios que tuvo que ver con Colosenses. Yo no sé si usted pues sigue a su pastor de vez en cuando en sus estudios, pero eso fue lo que di y ya se terminó. De paso, si alguno de ustedes quiere el libro completo, se lo entrego. El libro de Colosenses. El otro podemos hablar hoy también, el que salió. Colosenses 1, 16 y 17. ¿Qué dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escuche. Las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, escuche, todo fue creado por medio ¿de quién? De Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es interesante este texto, mis hermanos, y Colosenses, porque yo he hablado de esa carta como la cristología, la carta de la cristología. Si usted quiere ver a Cristo alguna vez en la Biblia, aparte de todos los relatos que tenemos, léase la carta de los Colosenses. Allí Pablo nos presenta un Cristo trascendente, un Cristo glorioso, un Cristo sublime, un Cristo que trascendió a los cielos mismos. Y nos habla precisamente de esto. Mis amados, el Señor ya era rico antes de crear lo que vemos. ¿Cierto o no es cierto? Ya era rico, Él no necesitaba de más riquezas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él creó al mundo de esa manera, lo visible y lo invisible. Y esto, por supuesto, lo ha hecho más rico todavía. Esto es algo maravilloso. Cuando uno, por ejemplo, contempla un solo detalle, las estrellas, y nosotros apenas vemos lo que está allí. Pero imagínense este telescopio que anda, que creó este país, que es capaz de ver a cualquier cantidad de millones y millones de kilómetros o de millas en el espacio, y está descubriendo cosas tan insólitas, tan grandes, que nunca el hombre fue capaz de imaginarse. Pues yo quiero decirles esta tarde que eso que está descubriendo ese telescopio no es sino la milésima parte de lo que Dios ha hecho. Aún hay más que eso. ¿De qué estamos hablando entonces? Es precisamente que esa multitud de estrellas, millones de ellas, y el orden que está en el universo, tiene una sola explicación. ¿Sabe cuál es? Que Jesucristo las creó. Por eso dice el texto que todo fue creado por Él y para Él. Eso lo dice el versículo. Cuando el salmista vio a ese mundo de arriba, ¿qué dijo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Qué expresión tan poética, pero a la vez tan profunda y teológica para decirnos a nosotros que todo este mundo donde vivimos no salió por casualidad, sino que es producto de una mente maestra y divina que está detrás de ella. Los cielos cuentan de esa gloria, nos hablan de todo lo que Dios ha hecho. Y esa gloria entonces es vista en la perfección de las cosas hechas, tanto que hay un lenguaje, dice la Biblia, sin palabras entre ellos. Observe el majestuoso sol, por ejemplo, saliendo como esposo que sale de su tálamo, así lo dice el poeta, y se alegra cual gigante para correr el camino donde va extendiéndose y va llenando todo con su calor. ¿No es maravilloso pensar que nosotros, que disfrutamos aquí de estas estaciones, tenemos a un sol que está allí, pero hay frío, pero está el sol? Y Dios hizo todo tan perfecto que precisamente ese esposo, así como de esa figura del sol como un esposo que sale de esa manera y hace su recorrido, nos está mostrando precisamente la grandeza de ese ser creado para bendición de nosotros. Esto está arriba en el universo. Pero ¿sabe usted la perfección de las cosas hechas aquí en la tierra? ¿Qué dice Eclesiastés, el libro que también hace poco estudiamos? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Al Señor le pertenece el mundo de arriba y de abajo. Escuche esto. Y lo más poderoso de este texto es que si bien todo fue creado por Él y para Él, ¿saben quién estaba pensando Dios cuando hizo esto? Estaba pensando nada menos que en tu persona y en mi persona. Estaba pensando en nosotros. Todo lo hizo Dios de esa manera, pensando en nosotros. Dios no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hizo. ¿Por qué? Por nosotros. Cuando Dios creó la tierra y vemos el proceso de la creación en los 6 días, ¿qué sucedió precisamente en ese sexto día? ¿A quién creó en el sexto día? Creó al hombre. Después que hizo todo tan hermoso, tan perfecto, entonces creó al hombre y lo puso allí precisamente en el huerto del Edén como la corona de su creación. Entonces, cuando uno ve todo esto, todo lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, lo hizo para nosotros, para que nosotros disfrutáramos de esto. Ahora les tengo buena noticia, y es lo que viene ahora.
Hay una riqueza que nos está guardada todavía. Si usted lo que ve es hermoso, si usted al contemplar los cielos se da cuenta de cuán grande ha sido nuestro Dios como creador, le tengo una buena noticia, y es que hay algo reservado todavía mucho más glorioso, mucho más sublime que las cosas que vemos. ¿No me quiere creer eso? Mira lo que dice 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es la palabra del Señor, nos está diciendo la Biblia. O sea, hay algo todavía reservado, mucho más grande, mucho más glorioso que lo que estamos viendo. ¿De qué estamos hablando entonces? Amados hermanos, qué bueno es saber que Jesucristo entonces no es un rico avaro ni egoísta como los ricos de este mundo. Él creó este mundo para que nosotros lo disfrutáramos, pero va más allá de todo esto. Él entonces comparte su riqueza con nosotros. Esta riqueza de esta tierra que pronto va a ser acabada, va a ser destruida, porque la Biblia dice que los elementos ardientes pasarán, la tierra va a ser destruida con la venida de Jesucristo para mostrarnos entonces otra tierra, otra nueva tierra, otro nuevo cielo, obviamente donde Cristo va a ser el Rey y Señor de todo esto. Pablo nos habla entonces que hay cosas, amados hermanos, que están reservadas, escuche esto, solo, exclusivamente para aquellos que aman al Señor. Exclusivamente. Olvídese que aquellos que están pensando en otras cosas, pero que no aman a Dios, le desobedecen, no le siguen, al contrario le rechazan. No puede esperarle un mundo mejor, pero a los que aman al Señor nos espera este mundo del cual estamos hablando. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son aquellas cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman, para ti y para mí. Entonces, si todo lo visto hasta ahora ha sido hermoso, imagínese lo que nos espera. Juan tuvo una visión anticipada de las riquezas celestiales. Nos describió a la nueva Jerusalén, nuestro hogar final, con toda su gloria excelsa, donde Cristo será el Rey, rodeado de una gloria eximia que jamás el hombre ha podido pensar cómo será todo aquello. Cuán glorioso será exactamente aquello. Hace unos años atrás, no sé si ustedes vieron la obra esta, In the Beginning, que la pasa muy cerca de aquí en Pensilvania. Y nosotros fuimos a ver esa obra. Una cosa extraordinaria esa obra. A mí me llamó la atención dos cosas de esa obra. Primero, cuando el hombre pecó y luego salió del huerto y comenzó entonces a vivir su vida totalmente fuera del Edén. Y al final de la obra aparece allá Adán en la cúspide, bien alto, rodeado, por supuesto, de muchos hijos, de muchos nietos, de muchos bisnietos, de muchos tataranietos, y pare de contar. La lista demasiado larga. Allá está Adán. Y Adán está diciéndole a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos, de cuán culpable se sentía, que por lo que él hizo con su esposa, el mundo se deterioró como se deterioró. Y está allí en esa condición. Y uno está compungido, uno está en esa obra, viendo esa obra, y por supuesto está quebrantado, está casi llorando, y está en esa condición, escuchando a Adán en ese sentido. De repente, hermano, en la obra hay un sonido sublime, extraordinario. Y en el fondo de allí del teatro emerge una ciudad que es la Nueva Jerusalén. Y hermano, cuando eso salió, Jesucristo al frente de la Nueva Jerusalén, allí hasta aquel que no había llorado nunca, lloró ese momento. Al ver semejante cosa, que mientras Adán se está culpando por lo que hizo, el segundo Adán, que es Jesucristo, está ahora al frente de ese nuevo mundo, de esa nueva ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, que ha levantado, y es la ciudad que nos espera a todos nosotros. ¿No es glorioso eso? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo, que cosas que no se han oído todavía, no las hemos visto, son las que están reservadas para aquellos que le aman. Te pregunto esta tarde, ¿tú estás preparado para esa Nueva Jerusalén?
¿Realmente tú amas a Dios para ser parte de eso? Porque es la que la Biblia nos dice, es la condición. Bueno, hermanos, voy a lo último. Lamentablemente este reloj corre muy rápido y yo tengo que avanzar. Dice el texto, otra vez, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué pasó? Se hizo pobre, ¿para qué? Para que vosotros, ¿en qué? En su pobreza fuéramos enriquecidos. Ahora voy a mi última definición. La riqueza nuestra consiste, ahora vea la paradoja de esto. La riqueza nuestra consiste en la humildad del Señor. La riqueza nuestra consiste en la humildad de Cristo. Vamos a definirlo porque esto es muy importante. Primero, se hizo pobre por amor a nosotros. Él dejó toda la gloria y las riquezas para redimirnos. ¿Qué hizo para hacerse pobre? Escuche esto. Nació en un establo, nació en un pesebre, nació en un lugar apto solamente para los animales. Sus padres ofrecieron una tórtola como ofrenda porque eran muy pobres. No tenía dinero para pagar los impuestos y tuvo que decirle a Pedro, que era experto como pescador: ve, saca un pescado en este caso, y en la boca de ese pescado hay una moneda. Tómala, paga los impuestos tuyos y los míos, aunque yo no tengo necesidad de pagar impuestos. También dijo esto: las zorras tienen guaridas, madrigueras, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Su entrada triunfal no fue en un caballo, sino en un burro de otro hombre. Fue sepultado en una tumba prestada. Él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero escuche, el mundo no lo conoció. Proféticamente se dijo de él: di mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza y de los que me escupían. También dijo el profeta: despreciado y desechado varón de dolores, experimentado en quebranto. El proceso de su sufrimiento fue escarnecido, burlado, abucheado, aunque era el santo Hijo de Dios. Paradójicamente, siendo la cruz la muerte más vergonzosa, nos dice el libro de Hebreos que, puesto el gozo delante de ella, Él sufrió por nosotros. Esto me ha llamado tanto la atención porque los que iban a la cruz no llevaban ningún gozo. Al contrario, iban maldiciendo por lo que le estaba aconteciendo. Pero dice la Biblia que Él, puesto el gozo delante de la cruz, menospreció el oprobio y entonces enfrentó la muerte por amor a nosotros. Eso se llama pobreza, la pobreza del Señor. Enfrentó entonces la más grande humillación. ¿Sabe usted cuál fue la más grande humillación de Jesús? Le voy a dar este dato para que usted capte lo que estoy diciendo. Filipenses capítulo 2 nos dice, hablando precisamente en ese contexto, hablando del significado de todo esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. Esto es lo que quiero resaltar: haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Pero ¿sabe lo que sucedió después? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hermanos, Jesucristo se humilló a sí mismo. Cuando hablamos de su pobreza, siendo rico se hizo pobre, se humilló a sí mismo, para que nosotros entendamos que Él no estaba obligado a eso. Él era rico, tenía que humillarse a sí mismo porque no hay otra manera, y lo hizo por amor a nosotros. Termino con esta expresión del mismo texto: para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Ahora escúcheme bien esto, por favor, lo que voy a decir acá. Nosotros fuimos enriquecidos por su pobreza, ciertamente. La humildad de Jesús no solo fue vista en su humillación al hacerse hombre, sino que Él la declaró a sus seguidores. ¿Qué dijo a sus seguidores? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él dijo esas palabras. Ahora, hermano, ¿puede usted decir esta tarde: yo soy manso y humilde?
Le voy a decir esto. Si usted dice que es manso y humilde, está mintiendo. El solo hecho de decirlo. Lo más difícil para nosotros es decir que somos mansos y humildes. Podemos decir otra cosa. El único hombre que ha dicho que es manso y humilde de corazón se llama Jesucristo. Y Él lo hizo para que nosotros entonces, en esa pobreza de su humillación, nosotros fuéramos enriquecidos. Pero Jesús, entonces, al decir esto, al hablar de su pobreza, entonces, el planteamiento es, ¿pero qué tipo de riqueza entonces? Si nosotros hemos sido ricos en esa pobreza, ¿qué tipo de riqueza? Escúcheme lo que voy a decir. Los propagadores de la teología de la prosperidad usan este texto de una manera tan descarada para decir que en efecto nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué ser pobres o pasar necesidades. Porque este texto dice que nosotros somos ricos. Y fíjense lo que ellos afirman. Ellos dicen, entre otras cosas, que usted tiene derecho a un carro bien lujoso, yates, aviones, casas, mansiones, joyas, dinero, posesión. ¿Por qué? Porque usted es rico. Usted es rico, según este texto. Así lo interpreta. Y hermanos, aquí viene lo que quiero aplicar, lo que quiero decir. Pensar que este texto fue escrito para apoyar semejante aberración es echar por tierra los horrores de la cruz. Es quitar el sacrificio tan cruento de nuestro Señor Jesucristo, precisamente que por amor a nosotros se hizo pobre. Pero entonces el hombre, especialmente estos propagadores de este tipo de herejías, lo han tomado para afirmar todo lo contrario. Entonces, ¿en qué somos ricos nosotros? Hermanos, dije al principio, somos ricos primero en el perdón de nuestros pecados. Prefiero en esta vida no tener nada, pero saber que mis pecados han sido perdonados. No hay riqueza más grande que esa. Pero además de eso, Dios nos ha dado riqueza de nuestros dones espirituales. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Dios nos ha dado, por supuesto, la riqueza de ser parte de una familia como la iglesia del Señor. ¿Acaso hay una riqueza mayor que esa? Dios nos ha dado riquezas, por supuesto, para que nosotros vivamos cerca de Él, como la palabra. ¿Hay algo más rico que su palabra, donde podamos sumergirnos en ella y descubrir la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios? No hay algo más grande que esto, mis amados hermanos. Sí, somos ricos, por supuesto que somos ricos, pero no en esa riqueza que el mundo habla, no en esa riqueza que otros hablan. Es la riqueza de Cristo, la riqueza que me prepara para la mayor de las riquezas cuando esté en su presencia para siempre en el cielo. Amén, hermanos. Amén, amén. Termino diciendo esto. Pocas declaraciones en la Biblia igualan lo que sería el resumen del Evangelio según este texto. ¿Qué dice este texto? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. La encarnación de Cristo fue su más grande humillación y su más inexplicable renuncia de su gloria celestial. Hay cosas que son incomprensibles para la mente humana basadas en estos hechos, los hechos de Dios por nosotros. Escuche esto. Él no tenía necesidad de crearnos, pero por amor nos creó. Él no tenía necesidad de preservar a la humanidad después del diluvio, pero por amor a nosotros lo hizo. Él no tenía que morir en una cruz por nuestros pecados, pero ¿sabe qué? Por amor a nosotros lo hizo. Él no tenía necesidad de descender y llegar a ser un bebé y después crecer y llegar a ser un hombre, como lo hizo. Él no tenía necesidad de morir como murió. Él no tenía necesidad de sufrir como sufrió. Déjeme darle este dato para orar al Señor. Esta semana escuché a alguien decir algo que nunca había pensado. Alguien dijo que cuando Cristo fue llevado al templo, a los 8 días de nacido, lo circuncidaron. Ahora, la circuncisión
era hecha en vivo, especialmente en esos tiempos. Imagínense un bebé de 8 días de nacido siendo circuncidado. El dolor que eso significa y la sangre que fue derramada. Entonces, con eso, que Jesucristo no tenía necesidad de eso porque la gente, los judíos se circuncidaban como parte de un pacto porque eran pecadores. Pero Jesucristo no tenía pecado ni tiene pecado. ¿Por qué se circuncidó? Pues para cumplir la ley, dice la Biblia. Pero lo que quiero llegar es a esto. Él sufrió a esa edad, a los 8 días de nacido comenzó a sufrir por nosotros. Y su sangre fue derramada aún a esa edad para que entendiéramos después que cuando Él creciera, toda su sangre iba a ser derramada por nosotros, los pecadores. ¿De qué estamos hablando, hermano? Hemos dicho, sí, nuestra riqueza en Cristo. Pero ¿sabe usted lo que le costó a Cristo nuestra riqueza? El tener que desde el mismo momento que nació sufrir por nosotros. Eso se llama, hermanos, amor. Amor. Yo quiero tratar de terminar orando al Señor y diciendo y preguntándonos, ¿no es este texto la más poderosa razón para ser entonces generosos nosotros? Estamos hablando estos días de la generosidad. Si somos ricos en todo lo que el Señor nos ha dado, es mucho si le entregamos al Señor de lo tanto que Él nos da para honrar su nombre y glorificarlo. ¿Es mucho esto, hermanos? ¿Fue mezquino Dios para con nosotros? No, Él lo entregó todo. Póngase como meta al finalizar este año y el próximo: Señor, ayúdame a entender el misterio de esa riqueza del cual yo ahora soy partícipe, y ayúdame a ser un hombre y una mujer con un corazón lleno de generosidad para honrar a tu nombre y para bendecir a tu iglesia. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor. ¿Qué aprendió hoy de esta palabra? Es la que usted va a responder ahora. Yo quiero orar esta tarde de esta manera. Siento en mi corazón, porque vamos a participar de la cena del Señor, hacer una invitación. Yo no puedo predicar un mensaje como esto si no hago una invitación. Sería una irresponsabilidad como pastor de esta iglesia si no hago una invitación después de predicar este mensaje. ¿Sabe cuál es la invitación que te voy a hacer? Quiero que te una a la congregación de los ricos. Y esa congregación de los ricos es la iglesia. Esa congregación de los ricos es esta iglesia donde los que estamos aquí, que nos consideramos ricos, es porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Olvídate que tú vas a alcanzar el cielo por tus buenas obras o por ser una buena persona. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que tú vas a alcanzar el cielo si tú alcanzas primero a Jesucristo. Y si tú alcanzas primero a Jesucristo, le rindes tu corazón a Él, ¿sabes lo que va a suceder? Él te registra en el libro de la vida. ¿Sabes lo que va a suceder después? Cuando mueras, ya tú sabes a dónde vas. No vas a un limbo, no vas a un lugar allí etéreo, no. Tú vas hasta la presencia del Señor. Porque Cristo murió por tus pecados, perdonó tus pecados y te hizo su hijo. Eso es lo que dice la Biblia. A todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra tus ojos y dile entonces al Señor esta oración en tu corazón. Dísela de esta manera: Señor, he oído esta palabra que ha tocado mi corazón. He oído este mensaje que habla de un Dios que siendo rico se hizo pobre por mi propia condición. Señor,
Pero en esta hora yo quiero ser rico, pero rico en tu gracia, rico en tu poder, rico en todas estas cosas que el pastor ha explicado en esta tarde. Yo quiero ser rico. Sobre todas las cosas yo quiero ser rico porque tú me perdonas mis pecados. En este momento yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Y le rindo mi corazón a Cristo. Para que Él tome posesión de mi corazón. Para que Él sea mi Señor, mi Salvador. Y viva como un hombre y una mujer libre. Libre. Sabiendo que mi vida te pertenece. Y que de aquí en adelante, como nunca en mi vida, viviré rendido o rendida para ti. Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse por un momento. Voy a bajar ahora para ministrar la cena del Señor. Pero quiero que sigas manteniendo en tu corazón todo esto que has escuchado. Quiero que lo mantengas. Porque el Señor sigue trabajando en tu vida y va a seguir trabajando en tu corazón. Y va a ser un momento especial cuando en esta tarde le digas, sí Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Mantén esa convicción en tu corazón ahora.